Muy buenas noches. Sin mucho preámbulo, nuestro invitado esta noche es el sacerdote jesuita Luis Fernando Múnera, nuevo rector de la Universidad Javeriana, aquí en Bogotá. Padre, muchas gracias por aceptar. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y buenas noches también a los televidentes. A usted, padre. ¿Quién es usted? Yo soy un sacerdote jesuita interesado en los temas de política, interesado en los temas de paz, universitario de toda la vida. Toda la vida he estado en la universidad, así sea dando una pequeña clase, amigo de conversar con la gente, de escuchar, fundamentalmente. Y llevo lo del sacerdocio y lo de la vida religiosa muy en el alma. ¿Cuánto lleva de sacerdote? Me ordené en el 2001, o sea que ya son 22 años este año. ¿Cuántos son ustedes en su casa? En mi casa somos, pues, mis padres. ¿Usted de dónde es? De Medellín. Mis padres y 2 hermanas. Yo estoy en la mitad de 2 hermanas. ¿Que viven? Que viven. Y mis padres también, afortunadamente. ¿Su padre es quién? Mi padre es Luis Fernando Múnera. Trabaja actualmente en la Universidad de Antioquia, en la fundación de la Universidad de Antioquia. ¿Y el qué hace? Gerencia esa fundación y vive orgullosísimo de ese trabajo. ¿Lo está viendo? Seguramente. ¿Qué le diría usted a su padre, a nuestros televidentes y a mí mismo, sobre cuáles son sus metas fundamentales como rector de la Javeriana? Mira, mis metas fundamentales como rector de la Javeriana tienen que ver con construir comunidad en la Javeriana. Nuestro gran patrimonio son los profesores y creo que ese trabajo con ellos es fundamental. También con acoger a nuestros nuevos jóvenes, que los jóvenes siempre son nuevos y siempre tenemos que entenderlos y acogerlos de maneras nuevas y seguir caminando y consolidando esta institución al servicio del país y al servicio de la formación. ¿Cómo, cuándo y de qué manera le dijo usted a su padre, que seguramente lo está viendo, que quería ser sacerdote? No le dije. Él era muy amigo de otro padre, rector del colegio en ese momento. ¿Del colegio? San Ignacio de Medellín. Y empezaron en mi casa a sospechar que algo raro estaba pasando y él fue y le preguntó. Y el rector le contó. Entonces en la noche hubo una reunión familiar donde dijo, mire, me contaron esto. Entonces, ¿Tu papá? Mi papá reunió a mi mamá y mis hermanas y me contaron esto. Entonces, pues sí, era cierto. Yo en ese momento era estudiante de Ingeniería Civil. ¿Ah, sí? ¿De la Universidad de Antioquia, de Medellín? Hice un año en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional y un año en la Escuela de Ingeniería. ¿Y qué lo condujo a abandonar su carrera? En el colegio teníamos una experiencia que llamábamos los campamentos misión, que nos íbamos en las vacaciones una semana a una comunidad campesina a celebrar con la gente Semana Santa, Navidad, y en junio trabajábamos una semana con los campesinos. Y eso me abrió el mundo, me cambió el corazón, me mostró otras cosas, y desde ahí se fue tejiendo como esa inquietud. Y cuando llegué a la universidad dije un día, tengo que resolver esta pregunta. ¿Ah, sí? Pero ¿en qué momento le surgió a usted, digamos, esa devoción por ser sacerdote? ¿Hubo algo especial que lo condujo? Yo creo que desde el colegio, pero especialmente las Navidades con esa gente allá en el campo. ¿En serio? ¿Y por qué le gustaba? ¿O lo emocionaba, pues? Pues porque para la gente era tan importante que nosotros fuéramos y que celebráramos la misa con ellos y llevábamos unos regalitos y eso como que cambiaba la vida de esa gente por una semana, pero a mí eso me tocaba profundamente. Sí, pero usted, pues en su juventud, ¿tuvo novias? Tuve alguna novia, porque yo entré de 19 años y no era particularmente noviero ni fiestero. Tuve una novia. ¿Pero se enamoró? Sí, claro. ¿Y por qué no prosperó? Pues porque estaba esta otra cosa funcionando y trabajando en el corazón. Esa otra cosa era su devoción. Mi vocación, este otro proyecto, estaba ahí trabajando y bueno, y terminé aquí. Terminé quiere decir que alguna vez le contó que su
propósito era ser sacerdote? Sí, claro, porque teníamos que cortar. Y le dijo a ella, Sí, claro. ¿y ella qué dijo? Fue difícil, No me diga. sí, fue difícil. Pero ella reaccionó, ella lo quería, por Sí, supuesto. claro. Lo aceptó con respeto, pero la ruptura fue difícil. Y usted nunca se arrepintió. No, aquí estoy. Pues he tenido momentos difíciles, ¿Y es la una buena? vida, son 34 años ya, pero nunca he dudado realmente. Pues ¿Y, y la volvió a ver alguna vez? no, Nunca. no nos volvimos a ver. Es que fue difícil la ruptura. Ese es un tema importante, padre. ¿Qué tan trascendental, qué tan importante, qué tan indispensable es el celibato? Mire, en la vida religiosa es fundamental porque es la consagración de la vida. Entonces nosotros somos religiosos y sacerdotes. Pero hay iglesias católicas, o sea, cercanas al Vaticano, como la Iglesia Católica Rusa, que llaman personas casadas al sacerdocio. Entonces no es esencial al sacerdocio, pero es esencial a la vida religiosa. Y en Occidente, desde hace muchísimo tiempo, pues se ha organizado así, más bien al modo de los monjes y los religiosos, la vida de los sacerdotes. San Ignacio de Loyola, fundador de la Comunidad de Jesús, año 1500 por ahí. 1539. Sí. Él era era noble, hijo de millonarios. Después se convirtió en guerrero, soldado. Perdió una pierna, me parece, o algo. Tuvo una herida en una pierna. Una herida. Muy fuerte. Sí. ¿Por qué le menciono esto, lo de San Ignacio? ¿Por qué, si el fundador de la Compañía de Jesús renunció a la riqueza, renunció a la opulencia, renunció al notalato, por qué la compañía que él fundó es opulenta, es rica y es notable? Nosotros tenemos una distinción fundamental desde San Ignacio. En las obras apostólicas, en la misión, ponemos todos los medios que haga falta para hacerlo lo llamamos con magis, con excelencia. Pero en nuestra vida personal vivimos un espíritu de más austeridad y más sencillez. Entonces, eso siempre es una tensión, una sana tensión que hay que mantener, pero cuando nosotros estamos en nuestra misión, tratamos de poner todos los medios para hacerlo con excelencia y nuestra vida, sí, personal, es mucho más simple. ¿Y por qué, padre? Le pregunto con todo respeto. La Universidad Javeriana es tan exclusiva, tan cara además. Pues mira, no es tan exclusiva, yo creo No. que eso es un mito. Nosotros tenemos estudiantes de todas las clases sociales, aquí se llama estratos, que a mí no me gusta, pero de todos los grupos. Cada vez más tenemos unos sistemas de ayuda y apoyo que se juntan con los sistemas del Estado, de becas, y creo que uno de los retos en adelante es seguir abriendo la universidad a muchas más personas. Pero la Universidad Javeriana de hoy es una universidad mucho más plural, mucho más abierta que quizás la idea que tenemos de las universidades de élite, que ya hoy no son universidades de élite, son universidades mucho más abiertas y dialogantes. ¿Por qué la universidad? No hablo de la Javeriana, hablo de la Javeriana, del Rosario, de los Andes, es tan cara. Mira, hoy la educación superior es muy costosa. Sí. Es muy costosa porque nosotros tenemos muy buen número de nuestros profesores son doctores y hay que reconocer su trabajo porque la investigación es costosa, porque tenemos que tener pues muchos medios y eso es costoso. La educación superior entre nosotros y en el mundo es un ejercicio costoso. Usted es teólogo. Yo soy filósofo. Pues yo estudié teología para ser sacerdote, pero mi formación especializada es en filosofía política. La filosofía política que estudia, La filosofía política o que enseña, mejor dicho. Cuando yo enseño filosofía política más moderna
y mi idea es mostrarle a los estudiantes los orígenes de cómo se fue construyendo la idea de democracia y cómo esa idea es frágil, pero es muy potente. ¿Dónde, cómo y cuándo surge la democracia? La democracia surge en Francia y en Estados Unidos con esa Casi revolución. simultáneamente. La que llamamos democracia moderna, pero hay una idea de democracia en Grecia de la que tenían mucha sospecha los pensadores, porque pensaban que fácilmente se podía, Aristóteles, que fácilmente se podía degenerar en populismo. La democracia es una degeneración de la república en ese pensamiento clásico, porque es el gobierno de la mayoría en favor de los intereses de la mayoría. Y la república es el gobierno de la mayoría en favor del bien común. Entonces, la idea de democracia fue muy sospechosa en la Edad Media y fue hasta la Revolución Americana y hasta la Revolución Francesa cuando se construye esta idea de democracia liberal moderna, que tiene muchísimas formas, porque hay monarquías como la inglesa que son democracia, y hay democracias sin rey como la nuestra, democracias parlamentarias, hay muchas formas de entender democracia. Es decir, Platón entonces fue el gran creador, o no creador, sino... Aristóteles. ¿No Platón? No Platón, más Aristóteles. Es más desde el pensamiento de Aristóteles. Pero Aristóteles fue alumno de Platón. Sí. Platón escribe La República, Sí. y que es la res pública, la cosa pública, sí. Y Aristóteles es el que formula la idea, la palabra democracia. Pero digo, el hecho de que Platón sea el autor de la res pública no se le puede identificar como el pensador inicial de la democracia. Sí. Democracia, el gobierno del pueblo. El pensador, sí. Y es en Grecia donde se hace ese gran experimento. Por eso, pero no sería Platón, no es Platón. Sí, le acepto. No, Platón. Podemos decir, no, que la primera inspiración es Platón y la idea se consolida más con Aristóteles. Con Aristóteles. ¿De qué manera las ideas aristotélicas, la idea platónica, se respeta en Colombia? A ver, la idea aristotélica, platónica, las ideas liberales, la democracia es un conjunto de cosas. Yo creo que tenemos unas grandes ideas fundamentales que nos orientan, pero realmente esa idea de un gobierno del pueblo en pro del bien común no se respeta en Colombia ni en muchos países. Siempre es como una tarea abierta, como que la democracia nos da unas grandes ideas, pero es una tarea abierta y siempre en construcción. Usted, padre, ¿se considera un hombre progresista, liberal, un hombre de centro o un hombre de derecha como la iglesia? De derecha no. No. Yo diría que soy de centro o progresista, como lo quieran ver. ¿Cómo ve usted el gobierno actual? Mire, el gobierno actual es un proyecto muy interesante porque estamos cambiando de régimen y porque estamos inaugurando la alternancia entre la izquierda y la derecha en Colombia. Y es muy importante que en la democracia las distintas fuerzas encuentren un lugar, una expresión. Ahora, ya digamos, en el ejercicio del gobierno actual, creo que hay que aprender lo que llaman los ingleses el statecraft, el arte del Estado, que tiene sus dificultades, y creo que habría que focalizarse un poco más en cuáles son las reformas realmente fundamentales, pero para el país es saludable que abramos cada vez más el espectro y que cada vez más personas participen. ¿Qué le puede ser más útil al país, padre? ¿La centro derecha del expresidente Duque, del expresidente Uribe, o la centro izquierda del expresidente Santos, del expresidente Betancourt, del presidente Petro? Le repito mi pregunta, padre. A nuestro país, ¿qué le conviene más? ¿Un gobierno de centro derecha o un gobierno de centro izquierda?
Al país le conviene más que alternemos el poder y que construyamos un proyecto político que trascienda la centro derecha, la centro izquierda o la extrema derecha o la extrema izquierda. Ese proyecto político de desarrollo y de inclusión y de apertura democrática es lo que le conviene al país. Al final, de dónde es el presidente debería ser accidental si hay un verdadero proyecto de Estado. ¿Qué quiere decir accidental? Que hay un proyecto de Estado que nos orienta y que finalmente quien está a la cabeza, que ojalá cambie y se alterne, porque eso ayuda a mantener los contrapesos del poder, no sea tan importante y tan fundamental como el proyecto de Estado que hay detrás. ¿Cómo le parece que lo ha hecho el doctor Gustavo Petro durante estos 7 meses? Yo creo que hay unas ideas interesantes, hay un proyecto de unas reformas que hay que discutir y conversar. Hay un cambio de régimen, es decir, un cambio de perspectiva donde el Estado tiene un mayor protagonismo en algunos sectores. Eso es saludable que podamos discutir. Ahora, es muy importante que el Parlamento sea lugar de discusión y que los medios sean lugar de discusión y que las universidades seamos lugar de exposición de ideas, porque ese es el juego finalmente. ¿Alguna vez el expresidente Mariano Ospina Pérez escribió esta frase? Colombia es un país conservador que vota liberal. ¿Es así? Colombia es un país que tiene profundas tradiciones conservadoras, Sí. que ha votado liberal, pero que esta vez votó la izquierda. Sí. Entonces hay que corregir un poquito al doctor Porque Mariano. liberal también es medio de derecha. Pues el liberalismo que conocemos nosotros también ha sido de derecha mucho Sí, el tiempo. neoliberalismo, El neoliberalismo. que es más que derecha que el conservatismo. Porque fíjese que el conservatismo ese que de Mariano Ospina Pérez tenía valores, tradiciones, rituales muy interesantes. El neoliberalismo está mucho más centrado en la economía Sí. y se pierde de esos valores y esas tradiciones. Sí. Usted no es, ni más faltaba, neoliberal. No, No. neoliberal no. Usted se siente más progresista. Yo creo. Y la comunidad de Jesús en general. Mire, nosotros somos muchos y muy distintos. En mi casa, en el comedor, hay bastantes opiniones diversas sobre muchas cosas. Pero la Compañía de Jesús en general, creo que en este momento nosotros somos muy seguidores del Papa Francisco. Sí. Nos sentimos muy identificados con las ideas del Papa y con los gestos del Papa Francisco. Y creo que eso nos ha aglutinado mucho, eso que llamo yo un proyecto que va más allá de las personas. Esa es una de las curiosidades de la Compañía de Jesús, ¿no? Tienen Papa Negro, que es el padre Arturo Sosa. Sí, señor. Venezolano. Venezolano. Sí. San Ignacio, fundador de ustedes, era un gran seguidor del Papa de entonces. Ustedes no tanto, ya tienen su Papa Negro, ¿no? Sí. El padre Sosa. Pero había un Papa rojo, que es el superior de los dominicos, es por el color de la sotana. Ah, sí. Entonces había uno rojo, uno negro y uno blanco. ¿Y usted qué opina del Papa Francisco? A mí me parece que el Papa Francisco ha sido una gran inspiración para los católicos y para los no católicos. Fíjese que ese texto de Laudato Si sobre la ecología ha generado una gran expectativa y una gran reacción positiva en muchas personas, aún no católicas y que no se llaman religiosas. Y este texto nuevo de Fratelli Tutti, que para mí complementa a Laudato Si, que es Hermanos Todos, que hace unas bonitas reflexiones sobre la política y quiere abrir una idea de hermandad universal y de solidaridad universal, pues convoca mucho más allá de los católicos, sino que quiere decirnos abrámonos también a los otros. A propósito del Papa Negro, el padre Sosa, venezolano, ¿usted qué piensa del presidente Maduro?
Mire, el presidente Maduro y el régimen venezolano, uno no debería opinar sobre los presidentes de los otros países, pero a mí sí me parece que el régimen venezolano se ha entrampado a sí mismo en un cierto aislamiento que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano. Creo que este perpetuarse en el poder es muy dañino, por eso yo le digo que la esencia de la democracia es la alternancia, y esa reacción tan fuerte con los medios y con la oposición pues rompe con la idea y con la práctica de la democracia. Entonces, el régimen venezolano, porque eso no es solo el presidente Maduro, es todo lo que hay ahí alrededor, creo que tendrá que revisarse, y a mí sí me parece que todas esas pequeñas oportunidades de conversaciones que se han ido generando con la oposición venezolana habría que apoyarlas, y nosotros, como además vecinos de Venezuela, tendríamos que apoyar lo más que podamos a ese país. Usted, padre, ¿cómo ve a la gente joven de hoy? Mira, la gente joven de hoy es unas personas con muchísimos retos, yo diría también con muchísimos miedos. La sociedad de los adultos no les estamos ofreciendo suficiente seguridad, suficiente proyecto de vida, y ellos son críticos, son más formados, son críticos, pero creo que tienen muchas ganas de trabajar, y también finalmente son la esperanza de un mundo nuevo. Siempre un joven y un niño son algo nuevo, son una esperanza. Entonces, yo creo que hay que mirarlos con esa visión, con la visión de que hay una riqueza muy grande que necesita cómo expresarse, que necesita cómo vivirse, y que más bien la perspectiva nuestra de los adultos es cómo les damos posibilidades y oportunidades para canalizar toda su fuerza. Mire, padre, hay muchos jóvenes hoy en Colombia tentados a usar droga, tentados a fumar marihuana. Este debate de la marihuana se ha actualizado en Colombia a raíz de la afirmación de una parlamentaria que fuma marihuana. ¿Usted qué opina de una parlamentaria o de una persona? Pues la Corte Constitucional ya tiene una sentencia en donde lo permite, ¿no? No está prohibido. ¿Usted qué piensa de eso? Mire, esa es la vida privada de la gente. Sí. Yo creo, y en eso sí soy muy liberal, soy muy respetuoso de la vida privada de las personas. Y yo creo que las personas saben qué hacer con su vida privada. Lo que es muy dañino es todo este negocio siniestro del tráfico de las drogas. Es muy distinto. Y de la creación de otras drogas. Pero que una persona privadamente fume marihuana para su recreación, yo eso lo respeto en principio. ¿Está usted, digamos, muy de acuerdo con la sentencia de Carlos Gaviria, desgraciadamente desaparecido? Sí, yo creo que es una esencia de nuestras sociedades respetar la privacidad de las personas y respetar las decisiones sobre lo que toca a su propia vida. Me contaron que viaja usted a Roma. Viajo a Roma en el mes de mayo a una reunión de las universidades católicas de América Latina. Para verse con el Papa. Y tenemos una audiencia con el Papa. ¿Con los dos papas? No, con los dos papas. Yo tengo cita con mi Papa negro y tenemos una audiencia con el Papa Francisco. Con el Papa Francisco. ¿Ha conversado con él, con el Papa Francisco? Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, tuvimos una pequeña reunión con los jesuitas en un salón no mucho más grande que este en Cartagena, en uno de los patios del claustro, y ahí pues no conversé yo personalmente, pero pudimos oírlo. ¿Qué sensación le dejó? Es muy inspirador. Es muy inspirador. Él no llevaba discurso, nos dijo pregunten, y fuimos conversando de cosas distintas, pero su persona inspira algo especial. Una sencillez, una transparencia, no sé. Esa visita me tocó, ya fue hace un tiempo, eso fue en el 17, ¿no? Pero sigue siendo algo que recuerdo muy especialmente. Muy progresista. Muy abierto, sí, muy progresista. Como usted, ¿no? Ojalá. No, pues me alegra mucho, padre, que sea usted el nuevo rector de la Universidad Javeriana, por lo que acabo de conocer.
Me alegra por sus estudiantes y me alegra por este país. Bueno, muchísimas gracias, Yamid. Pues es una gran tarea por delante. Así es. Y la asumo con responsabilidad y con pasión. Padre Munera, muy amable usted. Bueno, muchas gracias. Esta será siempre su casa. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en 901 CM.